éramos todos muchachos, rabiosamente uruguayos, perdidamente inocentes, por no decir medio nabos, devotos de la celeste, amantes del mate amargo, convictos impenitentes, por creer que pasando el faro no había más mundo ni gente y que Dios era uruguayo. Como las pruebas no existían, se inventaron testigos falsos, como Pascual Quartiani, Carlos Martel, Julio Listre, la misma Alba Antunes. Todos integrantes de la misma organización que me había condenado, sabiendo que la acusación era falsa. Eran, por tanto, declaraciones viciadas por expresa animosidad. Para rematar, se tomó declaración a Fernández Huidobro, a Rosenkopf y a Mujica, cuyas declaraciones tampoco aportaron nada, solo rumores. La falta de rigor con que actuaron la jueza Tarico y la fiscal Llorente fue evidente. Fernández Huidobro declaró que yo había participado en el secuestro y la muerte de Kukurs, un ex agente nazi ocurrida en 1965. Este hecho lo trajo a colación para pretender vincularme con el Mossad israelí. Hay que recordar que también se me quiso hacer aparecer como un agente de la CIA. En sus declaraciones, el entonces ministro Fernández Huidobro dijo que en el año 1965 nos enteramos que había participado del asesinato de Kukurs. Fue la época que los judíos fueron secuestrados en Argentina. Esto es textual, lo que dijo en las declaraciones. Había un comando israelí. Él participó y proveyó a esos comandos. Refiero a Modio. Nos enviaron un telegrama de Bonn que decía que el criminal de guerra Kukurs había sido ultimado. No dijo quién envió ese telegrama, ni a quién iba dirigido, ni cómo era posible que alguien desde Bonn conociera el nombre y la dirección de alguien que en ese momento era un militante clandestino de una organización clandestina. A nadie se le ocurrió preguntarle acerca de esas incongruencias de sus declaraciones. Por sus palabras, el criminal de guerra Kukurs había sido ultimado. De esas palabras surge la idea de que quien estaba vinculado al Mossad sería el receptor del telegrama. Tampoco a nadie se le ocurrió preguntarle si el telegrama fue recibido antes de la noticia de la muerte de Kukurs, que había sido publicada en la prensa de la época. A mí me carearon con Quartiani y con Martel. Como tras esos careos no se consiguió demostrar los señalamientos callejeros, los careos con el resto de mis acusadores no se produjeron. Yo tengo que decir que Martel dijo que estando detenido en el batallón Florida, en una caballeriza, quien hacía las veces de médico, Pablo Blanco Mazara, había extraído de la herida de un detenido un resto de paja. Yo le hice notar que siendo el batallón Florida del arma de infantería, era imposible que existiera una caballeriza. La fiscal Llorente se apresuró a decirle a Martel si no sería que era un lugar donde había paja en el suelo. Lógicamente, Martel admitió la sugerencia de la fiscal. Al respecto, se le preguntó a Fernández Huidobro
si era posible que en un cuartel de infantería hubiera una caballeriza, a lo que el señor ministro contestó que no importa que el cuartel sea de infantería o no, podría haber una, inclusive si se autoriza a un oficial a hacer equitación. Como es lógico, nadie se atrevió a contradecir al ministro de Defensa, que de eso debía saber mucho. Mientras en los juzgados se montaba el sainete judicial, la prensa seguía manteniendo la táctica de adjudicarme todo tipo de hechos, publicando versiones de los supuestos testigos que no constaban en sus declaraciones oficiales. El País, Brecha, La Diaria, La República competían entre sí para ver quién decía el disparate mayor. A eso no escapó En Perspectiva, el programa de Emiliano Cotelo. Los invito a que vean los audios. Alcanza con poner en el buscador En Perspectiva Amodio Pérez. Entre juzgado y juzgado mantuve 2 entrevistas con los semanarios Voces y Búsqueda. La animosidad puesta de manifiesto por Alfredo García para el semanario Voces no me impidió desmentir cada una de las acusaciones. La entrevista fue publicada íntegra, pero Alfredo García, debajo del título, advertía a los lectores que él no me creía, como si temiera que algunos, tras leer mis respuestas, me creyera. Para un periodista que dice haberse recibido en Suecia, su falta de ética es imperdonable. La entrevista para Búsqueda la hizo Claudio Paulillo, y buena parte de ella se basó en el comunicado que un sector del Frente Amplio había hecho llegar a Izquierda Unida, la organización en la que yo había militado en Madrid, siendo su coordinador en Coveña, la localidad de mi residencia. Recuerdo que, según palabras de algunos allegados de entonces, mi trabajo de organización había resucitado Izquierda Unida en esa población. En dicho comunicado se volcaron todas las mentiras que el MLN y sus laderos habían sacado a relucir, empezando por decir que mi destino en España se debió a un acuerdo entre ambas dictaduras. Bastaba con comprobar las dificultades para obtener el permiso de trabajo y el cumplimiento de los trámites para obtener la nacionalidad española para comprobar que nunca hubo tal acuerdo. Pero nada de eso se hizo. No se contestó a mis alegatos ni a otros intentos que se hicieron de la Izquierda Unida en Coveña. Su supina ignorancia, el cretinismo crónico e hipócrita de sus dirigentes, unida a las opiniones que desde la misma Coveña hicieron llegar a algunos resentidos porque no quise plegarme a la campaña interna de desprestigio contra algunos compañeros de Izquierda Unida en Coveña, terminaron en la campaña de boicot que se hizo a mi regreso. La verdad que en su momento fue un trance doloroso, pero que ya está superado. El 9 de septiembre, la fiscal Estela Llorente, en una conferencia de prensa citada en la misma puerta del juzgado, en la calle Juan Carlos Gómez, anunció que pediría mi procesamiento con prisión. Si algo faltaba para el circo, la fiscal se prestó a ello. Vestida para la ocasión, olvidó ponerse la nariz de payaso. Mientras mi defensa había presentado un escrito haciendo valer la amnistía que me correspondía,
escrito que quedó guardado por la jueza hasta fechas posteriores a mi procesamiento. Como dirá el Tribunal de Apelaciones un año más tarde, estaba amnistiado y mi procesamiento constituyó un error inexcusable. El país, que según mis detractores había montado mi presencia en Montevideo con supuestos fines que nunca explicitaron, publicó declaraciones de Quartiani y de Martel tras los careos, pero en ningún momento dijo que ninguno pudo aportar pruebas que avalaran sus acusaciones. Las declaraciones de los militares llamados a declarar según la lista aportada por el MLN a través de Esteban Cámpora, todas las declaraciones terminaron negando las acusaciones que se me hacían. Esas declaraciones no tuvieron nunca la relevancia que se le dio a las acusaciones. Por esos días el país me había comunicado que dejaba de pagar el alojamiento y mi manutención. Debí entonces recurrir a mi familia. Se especuló en los medios con las dificultades que mi situación en Uruguay podrían crearme en España. Se habló incluso de que podía perder mi nacionalidad española. La embajada española me había comunicado que a menos que mis derechos se vieran desconocidos totalmente, no intervendría, a lo que di mi conformidad, porque estuvimos en contacto. En esos momentos se extendió un documento de fe de vida y un poder para que mi familia pudiera cobrar la pensión en mi nombre. Yo sigo siendo ciudadano español y viajo con mi pasaporte español toda la vez que lo creo conveniente. Se ha criticado mucho y con razón a la jueza Starico y a la fiscal Llorente. Pero la prensa en general, la escrita, la radio y la televisión jugaron un papel importantísimo, creando la opinión pública necesaria con la idea de que Amodio Pérez no solo había traicionado a sus compañeros, sino que había participado en interrogatorios y en torturas. Tras la conferencia de prensa callejera de la fiscal, Ricardo Scagliola escribió en La Diaria una nota titulada Triste, solitario y final. Allí dijo que la Fiscalía pidió el procesamiento de Amodio Pérez por reiterados delitos de privación de libertad. Ser traidor no es delito, pero colaborar en detenciones ilegales y delitos de lesa humanidad, sí. Y dice, de la mesa de torturas al rol de testigos calificados, el expediente contiene testimonios de estupamaros y militares que avalan la teoría de que Amodio colaboró con los uniformados de verde en la captura y posteriores interrogatorios de más de una docena de personas. ¿Qué otra cosa iban a decir los estupamaros, miembros de una organización que me había condenado por una acusación que desde el primer momento se supo que era falsa y que ya había sido desmentida por el mismo MLN 6 años antes? ¿Por qué no se dijo que todos los militares interrogados, a excepción de Orosmán Pereira, que se prestó a declarar como testigo dando falso testimonio a cambio de mejorar su situación procesal, habían negado mi participación en interrogatorios? El mismo Scagliola más adelante dice que fuentes judiciales consultadas por La Diaria
parecen concluyentes al afirmar que a esta altura parece muy difícil que Starico contradiga a la fiscal. La diaria fue uno de los medios que contribuyó a crear la imagen necesaria para mi procesamiento, pero no fue el único, como veremos en el próximo capítulo.